Un saludo, hermanos, ustedes que se unen al estudio bíblico para las células, sean bienvenidos a este capítulo, el capítulo número 5 de estudios bíblicos para las células. Falsos maestros. Déjenme ir por la introducción que tiene esta lección. Dice: nuestro mundo es un lugar bullicioso cada momento del día. Donde quiera que vayamos, anunciadores y especialistas en mercadotecnia, políticos y comentaristas están tratando de llamar nuestra atención, influir en nuestras opiniones y alterar nuestra conducta. ¿Cuáles son los criterios que usted usa para juzgar si una propaganda, un candidato o una causa o una declaración es legítima? Bueno, yo tengo diferentes criterios como para aceptar algo como cierto. La fuente, el emisor, la plataforma desde donde viene, el fundamento, su afiliación, del comentarista, de tal manera que puedo contrastarlo con otros y no quedarme con una sola opinión. Pero bueno, usted sabrá también, puede compartirlo en esta parte introductoria del estudio. Continúa y dice: puesto que muchos falsos maestros estaban merodeando por ahí y engañando a cristianos ingenuos, el apóstol Juan instó a sus compañeros creyentes a que aprendieran el arte del discernimiento espiritual, cosa muy importante en todos los tiempos. Vamos entonces a la lectura bíblica, primera de Juan capítulo 4, versículos 1 al 6. Leamos entonces primera de Juan capítulo 4 versículos 1 al 6. Yo leo Nueva Versión Internacional y dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Vamos entonces ahora a unas preguntas de exploración. Y dice la primera: ¿cuán crédulo es usted? En otras palabras, quizá podría yo ponerlo en este otro término: ¿cuán cándido es usted? O sea, ¿qué tanto acepta a primera lo que le vienen contando, o un mensajito que le mandaron por WhatsApp, o algo que vio en las redes sociales? Hoy la gente, he visto que le da crédito a un documento, a alguna declaración, si sale por la internet. Yo he oído gente que me dice: pero pastor, si está en la internet, y ya para eso es suficiente justificación para darle todo crédito.
puede salir en el New York Times, puede salir en el diario oficial, puede salir donde sea. Pero ciertamente que, no hay que ser tan crédulo, no hay que dejarse ir, por decirlo en otros términos, de primas a primeras. ¿Qué significa probar los espíritus que nos dice el versículo 1? Dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Entonces, eso dice la Nueva Versión. La Reina Valera dice: sino probad los espíritus. Entonces, la Nueva Versión Internacional dice que pretende estar inspirado por el Espíritu Santo. Hay que probar cuáles son las intenciones del corazón del emisor de cierta enseñanza. Hay que probar, hay que evaluar. Puede ser, hermano, yo no niego ni me cierro a que alguien pueda estar inspirado por el diablo. No necesariamente poseído, no me cierro a ninguna probabilidad, pero no literalmente, pero la enseñanza sí ser del diablo, entonces hay que probar, hay que ser crítico. En otras palabras, en una palabra más común, hay que ser crítico, hay que evaluar. Se los he dicho desde el púlpito. Evalúen. El hecho que uno esté detrás de un púlpito no necesariamente está hablando lo correcto, y somos seres humanos. La palabra es perfecta, nosotros no, y alguien puede justificarse a través de lo que dice la Escritura y torcerlo. Entonces, evalúelo todo el tiempo, lo que este servidor dice, lo que puedo sacar de conclusión de estos estudios, mi opinión y la opinión de cualquier otro, hermanos, porque se necesita probar los espíritus. ¿Cuáles son los estándares que dio Juan para determinar la validez de las declaraciones espirituales? Bueno, él dice, esto se puede discernir, dice la Nueva Versión Internacional: quien tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. El que no lo reconoce, dice, no es de Dios y es del anticristo. También dice que los que hablan cosas del mundo son oídos por los que son del mundo, pero los que son de Dios escuchan las cosas de Dios. También dice la siguiente inquietud: ¿por qué es tan importante que el Espíritu de Dios esté morando en nosotros? Porque Él es superior, Él es mayor, dice esta versión. Ustedes, queridos hijos, dice el versículo 4, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. O sea, el Señor mismo morando en nosotros nos da esas capacidades. Si no, vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12. Dice de la siguiente manera: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente
de Cristo. Entonces el Espíritu de Dios es determinante porque hay que entender las cosas de manera espiritual. Y eso implica también lo que uno oye, lo que uno lee, en lo que participa. Entonces hay que pedir al Espíritu Santo discernimiento. Cuán importante es escuchar la verdad y cómo exactamente hace esto un creyente. Importantísimo, determinante es escuchar la verdad. ¿Cómo se aprende a descubrir un billete falso? Conociendo el billete verdadero. O sea, mi esposa trabajó en banco y ella fue cajera, y para reconocer un billete falso a ella le entrenaron para reconocer el verdadero. Conociendo el verdadero se puede conocer el falso. Entonces uno necesita conocer la verdad, y la verdad está en la palabra de Dios, en la Escritura. Por eso es importante. ¿Cómo exactamente hace esto un creyente? Estudiando la Biblia. Y así entonces nosotros vamos a poder contrastar lo que se enseña en diferentes lugares. No importa el medio, puede ser la televisión, por medio del libro, por medio de las redes sociales, por medio de algo que te mandaron por WhatsApp. Hay que evaluarlo, hay que ser críticos. Vamos entonces a la inspiración. Dice el autor de este estudio: ¿cómo vivo en la presencia de Dios? ¿Cómo detecto su mano invisible en mi hombro y su voz inaudible en mi oído? He aquí algunas ideas. Dele a Dios sus pensamientos mientras esté despierto. Antes de enfrentar el día, enfrente al Padre. Antes de bajarse de la cama, inclínese ante su presencia. Tengo un amigo, dice el autor, que tiene por costumbre bajarse de la cama de rodillas y empezar su día en oración. Personalmente, yo no llego a eso. Dice el autor: con la cabeza aún en la almohada y mis ojos todavía cerrados, le ofrezco a Dios los primeros segundos de mi día. La oración no es larga y está lejos de ser formal. Dependiendo de cuánto pude dormir, tal vez ni siquiera se pueda entender. A menudo no es nada más que: gracias por el descanso de anoche, yo te pertenezco el día de hoy. Dele a Dios sus pensamientos mientras esté callado. Pase tiempo con Él en silencio. La pareja de casados madura ha aprendido lo valioso de compartir el silencio. No necesita llenar el aire con puro parloteo. Solo estar juntos es suficiente. Trate de estar en silencio con Dios. Dice el Salmo 46:10: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Estar consciente de Dios es un fruto de quedarse quieto delante de Dios. Dele a Dios sus pensamientos susurrantes. A través de los siglos, los cristianos han aprendido a valorizar las oraciones breves, oraciones que se pueden susurrar en cualquier sitio, en cualquier entorno. ¿Estoy en tu voluntad, Señor? ¿Te estoy complaciendo, Señor? Frases simples como: gracias, Padre. Sé soberano en esta hora, oh Señor. Tú eres mi lugar de descanso, Jesús. Pueden convertir en peregrinación un viaje de la casa a la oficina. Usted, dice el autor, no necesita salir de su oficina o arrodillarse en la cocina. Simplemente ore donde se encuentre. Deje que la cocina se convierta en una catedral o el salón de clase en una capilla. Dele a Dios sus pensamientos susurrantes. Y por último, dele a Dios sus pensamientos declinantes. Al final del día, deje que su mente se fije en Él. Concluya el día tal como empezó, hablando con Dios. Agradézcale por las cosas buenas. Pregúntele acerca de las difíciles. Busque su misericordia. Busque su fortaleza.
Si se queda dormido orando, no se preocupe, qué mejor lugar para quedarse dormido que en los brazos de su Padre. Vamos entonces a reaccionar a esta presentación. Dice, ¿cuán disciplinado es usted cuando se trata de dejar que Dios organice y supervise todos los pensamientos que usted tenga? ¿Cuán disciplinados somos? ¿Cuánto le decimos, Señor, es esto correcto? ¿Lo que estoy escuchando es lo que debo de aprender? ¿Es algo que debo de rechazar o debo de ponerlo en práctica? Ayúdame, Señor, dame sabiduría, pon en orden mis pensamientos. Si no, a veces caemos en el pensamiento humano. Si te gusta, practícalo. Si te gusta, hazlo. Algunos dicen, no, pero es que tengo paz. Ese no debería de ser el único argumento. Pablo, por ejemplo, naufragó y estaba en la voluntad de Dios. A Pablo lo picó una serpiente y estaba en la voluntad de Dios. O sea, hay pensamientos mundanos que a veces se introducen y los tomamos como regla en la vida espiritual. El principal filtro por el cual algo debe de pasar para declararlo verdadero es la Biblia. Es la Biblia. Hay cosas que están en la Biblia, hermano, y usted no me lo va a dejar negar, no me va a dejar mentir. Hay cosas que están en la Biblia que no nos gustan. La carne se resiste a hacer la voluntad del Señor. Pero el hecho que no nos guste, que no nos sintamos cómodos, no significa que no sea la verdad. Así que no seamos, ¿se acuerda la primera pregunta con la que iniciamos? ¿Qué tan crédulo es usted? ¿Qué tan cándidos somos? Hay que ser críticos, y aún con nosotros mismos. Cuando Juan dice probad los espíritus, él se refiere al espíritu que está detrás de las diversas ideas. ¿Qué enseñanzas contemporáneas populares considera usted que son peligrosas y por qué? Hay diferentes enseñanzas en el ambiente del mundo que los cristianos deberíamos de evaluarlas. En la política, en lo social, hay un acondicionamiento a ciertas conductas de este mundo que a través de la televisión, en programas de entretenimiento o en argumentos históricos de las películas, de las series, vamos aceptando lenguaje, conducta, maneras de vestir, etc. Hay que tener cuidado. Y otro día podemos hablar de ese tipo de cosas. A ver, dice, la palabra entretenimiento significa literalmente sin pensar. ¿Por qué es importante mantener nuestra mente totalmente activa cuando vemos la televisión, las películas, etcétera? Entretenimiento es ocio. Es ocio. Y ciertamente que hay momentos, hermanos, donde uno necesita despejar la mente, muchos problemas o cosas que uno necesita discernir. Y por ahí un noticiero, algo que no sea difícil de pensar. Al final, entretenimiento, ocio, ver Discovery Channel, Animal Planet, qué sé yo, o ver unas cosas de los canales hispanos. No lo recomiendo tanto, pero bueno, al final es despejar la mente. Cuidado, porque cuando hay un adormecimiento, es cuando vienen a veces pensamientos sutiles que posteriormente los vamos dando por hecho. Y nos vamos involucrando en un estilo de vida que no deberíamos involucrarnos. ¿Cuál cree usted que ejerce la influencia más grande en nuestra cultura en cuestión de moldear la opinión pública? ¿El sistema educativo, la industria del entretenimiento o la iglesia? ¿Por qué? Yo creo que
la industria del entretenimiento. Hay mucha gente que, la gran mayoría de personas tienen entretenimiento. No somos, no tenemos ciertas conductas de beneficio como para despejar nuestra mente. Vea, si no las estadísticas, evalúe usted, busque en algún lugar de la internet y pregúntese cuál es la nación que más lee, porque hay unas estadísticas acerca del promedio de libros que leen las personas en las naciones. Y si mal no recuerdo, hay naciones en que el promedio, voy a decir nombre de nación para no meterme en problemas, pero hay naciones que tienen de promedio sus habitantes que leen 15 libros al año. 15 libros al año. Ok, basado en eso, hermano, más o menos, le pregunto, ¿cuántos libros usted y yo leemos en el año? ¿A cuánto nos dedicamos a leer? Y con eso, entonces, digamos, ahora contrastémoslo, ¿cuánto tiempo pasamos delante de la televisión o delante del teléfono, en el WhatsApp, en las redes sociales? Y digamos, ¿qué beneficio nos trae eso? Eso lo dejo a su criterio, pero usted se va formando una opinión de ciertos pensamientos que andan por ahí, y dependiendo qué tantos usted se expone o cuánto interés le ponga a eso, usted va a ser influenciado, quiéralo o no. Las líneas editoriales de los noticieros le pueden pasar factura, donde ya adormecido usted recibe ese tipo de pensamiento. A ver, entonces, continuemos y dice, ¿cómo se puede llegar a ser un pensador crítico sin convertirse en criticón y discutidor? Una cosa es ser crítico y otra cosa es volverse criticón. Crítico es que usted evalúa lo que está llegando a su mente y a su corazón. Criticón es que usted declara críticas sobre otros, no sobre o de enseñanzas, etcétera. No, usted se vuelve un criticón. Pero crítico es aquel que evalúa lo que está llegando a su mente y a su corazón. El criticón es el que evalúa lo que está sucediendo con otro o con otros. Entonces hay que ser crítico de que yo me alimento. Si a mí me preguntan y me piden una opinión sobre ciertos aspectos, ya yo estoy informado. No es muy inteligente ni muy sensato opinar sobre cosas que uno no sabe. Es mejor aceptar que uno ignora sobre ciertas áreas y no juntarse a criticar cosas como por ejemplo la guerra en este momento, Rusia, Ucrania, y uno salir como que si fuese un conocedor de la geopolítica. Hay que ser prudentes, ya no digamos de las cosas espirituales. Por eso es importante conocer la escritura. Cuando no se conoce la escritura, uno puede ser fácilmente llevado por doctrinas, por enseñanzas que no tienen nada que ver. A ver, ¿qué le está diciendo Dios a usted a través de este breve pasaje? Yo creo que Dios me está diciendo no te descuides. No te descuides. Debes de evaluar, debes de mantener siempre el espíritu de poder evaluar lo que está sucediendo a tu alrededor. Bueno, hermanos, tenemos aquí ya casi por concluir, dice, lecciones de la vida. En unas cuantas palabras, el apóstol Pablo observó que cada persona tiene que escoger su propia locura. Podemos escoger la locura del evangelio. Dice 1 Corintios 1:18, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Para algunos que no conocen del evangelio, no tienen el Espíritu de Dios, nosotros estamos locos. Y yo digo amén. Hemos escogido la locura del evangelio. O podemos decidir vivir
según los necios valores de este mundo. Primera de Corintios 3:19 dice de la siguiente manera: porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura, como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y Romanos capítulo 1 nos habla acerca de los que creen ser sabios en este mundo y no tienen ninguna sabiduría. La pregunta es: ¿y usted? ¿De acuerdo a cuál sistema de creencias está ordenando su vida? ¿Presta más atención al clamor y los mensajes contradictorios de la cultura? ¿O se ha puesto como meta de cada momento escuchar y seguir el silencioso consejo de Cristo? Pídale a Dios que le ayude a aprender la disciplina de probar los espíritus. Pocas destrezas son tan cruciales como saber discernir lo que es verdadero y lo que no lo es. Y una propuesta para finalizar en oración dice: Espíritu Santo de Dios, gracias por vivir en mí, por ser mi consejero y consolador interno. Guíame a la verdad, protégeme del maligno e enséñame a seguir tu dirección. Y yo digo amén. Amén. Hermanos, no me resta más que darles las gracias por haberse unido a este tiempo de estudio bíblico para las células. Será en otra ocasión que nos volvamos a ver y podamos tener el privilegio de intercambiar opiniones acerca de la Escritura. Espero que el estudio de la célula sea de bendición para todos ustedes.